Aquel domingo, la luz de la catedral parecía una lluvia de oro que se derramaba en silencio desde los vitrales, perfumando el aire con una promesa. Las campanas habían anunciado el comienzo con la precisión de un corazón que aprende a latir para otro. Había flores de azahar en cada banca, y la ciudad detrás de los muros antiguos respiraba como un coro ansioso. Yo caminé por la nave vestida de blanco, con un velo tan largo como la esperanza. Sonreí, y fue entonces cuando el mundo se quebró. El novio, mi esquina de futuro, dio un paso atrás, otro y otro. Un murmullo, una marea de inquisiciones, un gesto de su madre, un susurro del padrino, una sombra en el suelo. Se dio media vuelta, se fue. Las campanas dejaron de sonar, y mi voz de algún modo lo siguió. No grité, no pude. Fue como si una mano invisible, helada, hubiese sujetado mi garganta. Mis labios se abrieron, pero solo salió un vapor tibio, una fosforescencia de dolor. Desde entonces, el silencio me escogió. Horas después supe que él se había casado ese mismo día, con un mendigo que aguardaba al pie de la escalinata. Un gesto grotesco o sacrílego, una broma del destino. La ciudad ardió en chismes. Se casó con un mendigo, repetían como quien prueba un dulce venenoso. Yo en cambio me hundí, y en el fondo, en la noche de mí, solo quedaba un rumor antiguo, la necesidad de entender. La ciudad se llamaba San Gregorio del Río, un laberinto de calles empedradas y balcones de hierro donde la vida se contaba en campanadas. El río, ancho y lento, lamía los muelles como un animal cansado. Los pescadores sabían que ciertos atardeceres traían historias en sus redes, y las mujeres que barrían las puertas recogían, entre hojas y polvo, secretos que los vecinos dejaban caer para aligerar el corazón. Yo, Lucía Monterrubio, crecí oyendo ese rumor de historias, convencida de que toda voz llevaba una semilla de verdad. Mi madre, Ángela, tenía no obstante un pacto con el silencio. Cocinaba sin palabras. Sus ojos bastaban para dar ánimos o corregir. Cuando mi padre murió, yo era un suspiro con trenzas y rodillas raspadas, y aprendí con rapidez que el silencio podía ser también una casa donde uno no se empapa de la lluvia. De tanto habitar esa casa, descubrí que el silencio bien usado era música. Pablo. Sí, pronunciar su nombre ahora es un hierro que se enfría. Llegó a San Gregorio con la misma discreción con la que algunos inviernos se instalan, de repente y sin pedir permiso. Se presentó como arquitecto, con planos bajo el brazo y una sonrisa que tenía la geometría del sol. Dibujaba con lápices de grafito que olían a bosque húmedo y hablaba de puentes, de sombras, de cómo la luz a cierta hora podía recortar los edificios como figuras de teatro chino. A mi madre le gustó ese cuidado con la forma. A mí me atrapó su manera de mirar, como si al mirarme leyera un libro abierto. Él decía que yo tenía voz de hoja en otoño, que mis palabras caían despacio, claras, y que en el suelo formaban alfombras para que otros caminasen con suavidad. San Gregorio nos vio enamorarnos como se observa un eclipse, con pestañeos de sorpresa y una atención insaciable. Los vecinos decían que yo tenía escrito el destino en las manos. Él me besaba las palmas como si pudiera descifrarlo a besos. El día del compromiso, el río cambió de color durante unos minutos, adoptando un tono verdoso que los viejos, que todo lo recuerdan, interpretaron como un buen augurio. Después llegaron los preparativos, las flores, el vestido, los padrinos, los músicos. Una mañana, al pasar por la plaza principal, vimos a un hombre sentado a la sombra de una jacaranda. Tenía barba gris, una chaqueta que había sido negra, un sombrero maltrecho y unos ojos como ascuas apagadas. Sostenía un violín sin cuerdas. «Es Jacinto», me dijo mi madre. Dice que fue músico, que tocó en orquestas que ya no existen. Ahora pide, pero se niega a tocar. No soporta el sonido del hambre. Pablo se detuvo. Con esa generosidad suya que parecía no acabarse, le ofreció un sándwich envuelto en papel. Jacinto lo aceptó con una reverencia que de tan antigua parecía salida de un cuadro. Sus dedos, largos, finos, de músico o de cirujano, rozaron los de Pablo un segundo y entonces, sin querer, vi en los ojos de mi novio una chispa extraña, un parpadeo como de reconocimiento. Fue un pestañeo, apenas una grieta en la tarde, y sin embargo aquella grieta sería al final un abismo. La víspera de la boda, Jacinto apareció frente a mi casa. Traía el violín sin cuerdas y un paquete envuelto en paños. Mi madre se inquietó. Yo, sin saber por qué, sentí que el aire olía a algo que no podía nombrar. Una mezcla de azucenas y humo. «Para usted», dijo él mirándome. «Para que recuerde que la música no siempre suena en nuestros oídos». El paquete contenía un pequeño cuaderno de tapas de cuero, con hojas pautadas y algunas anotaciones en tinta sepia. En la primera página, un nombre: Pablo Escarrión. Me dolió verlo allí, escrito en letras firmes. ¿Cómo había llegado a manos del mendigo?
¿Dónde encontró esto? Pregunté. Jacinto bajó los ojos. Se me cayó un pasado encima, susurró. Y cuando el pasado se cae, uno recoge lo que no rompe. Mi madre me miró con un gesto de no ahora. Cerré el cuaderno. Esa noche apenas dormí, aunque oía, como si viniera de muy lejos, la lluvia golpeando la teja con dedos de pianista. El día de la boda, todo estaba dispuesto. Los cirios eran columnas de miel, el coro ensayaba, y el río parecía una cinta de vidrio. Yo avancé con el corazón lleno y sin embargo la grieta. Pablo, al verme, palideció de un modo que no supe interpretar. Cuando llegó el momento de la pregunta, su sí no apareció. En su lugar, el silencio dejó caer un balde de hielo. Retrocedió, como si el pasado le tirara de la solapa. Y antes de que alguien pudiera detenerlo, salió de la catedral. Afuera, ante todos, se inclinó ante Jacinto, le tomó la mano, y en un acto que la ciudad narraría durante generaciones como una fábula o una maldición, pidió que fuese su esposo. El sacerdote, ciego por el estupor o guiado por una lógica que el resto ignorábamos, se negó. Pero un juez más tarde, en una oficina pequeña, firmó documentos. Hay ciudades donde todo es posible si nadie quiere hacerse responsable. Dicen que grité. Yo no lo recuerdo. Solo recuerdo que mis labios se abrieron y que de mi garganta no salió ni una sílaba. Mi voz, como un pájaro asustado, alzó vuelo. Nunca la vi regresar. Pasé semanas sin hablar. Los médicos dijeron palabras largas, mutismo traumático, inhibición psicógena. Había palabras más sencillas, pero dolían igual. Se quedó muda. Mi madre me acariciaba la espalda, encendía velas, hacía sopa de verduras, dejaba la puerta de mi cuarto ligeramente entreabierta. Como si la voz fuese un animal tímido que pudiera entrar sin ser vista afuera, San Gregorio produjo un ruido continuo, murmullos, carcajadas, rumores. Algunos culpaban a mi madre. Ángela, con su cara de misa perpetua, seguro ocultó algo. Otros a mí. Las novias así, tan perfectas, espantan a los hombres. Nadie tocó a Pablo. Disfrazado de escándalo, se había vuelto intocable. Y Jacinto, el mendigo, adquirió una aureola de santidad y locura. Lo perseguían para preguntarle, para insultarle, para ofrecerle monedas. Una tarde, cerré los postigos, abrí el cuaderno que Jacinto me había dado y comencé a leer. Allí, entre croquis de puentes y notas sobre la sombra y el viento, había páginas arrancadas, otras manchadas con lo que parecía café. Y en medio, una carta sin destinatario. Si un día me quedo sin nombre, recuerda que el sonido del río no es igual en todas las ciudades. Algunas graban en el agua los pasos que damos. La firma, una S alargada, una C quebrada. Carrión, me temblaron las manos. Porque en esas letras reconocí una voz que no era de Pablo y sin embargo venía de él. Esa noche en mi cama mi silencio resonó como un tambor. Y decidí que si había de estar muda, al menos no estaría ciega. No hablar enseña otra forma de escuchar. Aprendí a leer el mundo en los gestos, en los ladridos a destiempo, en la textura del viento cuando traía noticias. Las campanas, por ejemplo, tenían modulación. No era lo mismo la campanada que celebraba un nacimiento que la que anunciaba lluvia. Y el río, sí, el río. Cada atardecer decía algo distinto. Empecé a salir de casa con un cuaderno pequeño. Escribía preguntas. Las mostraba. La gente, como siempre, fue generosa con sus versiones. Descubrí que había 3 historias principales para explicar lo sucedido. La del amor prohibido. Pablo era amante de alguien que lo chantajeaba. La del dinero. Pablo debía mucho a algún notario oscuro. Y la del destino. Pablo había sido maldecido de niño por haber roto, jugando, un relicario en la capilla pequeña del hospital, o por haber leído en voz alta un libro que debía permanecer en silencio. Y como una sombra obstinada, la figura de Jacinto, músico sin cuerdas, mendigo, relicario humano de secretos ajenos. Me acerqué a él un mediodía. Estaba en la plaza bajo la jacaranda con una siesta de palomas alrededor. Me senté a su lado, le ofrecí una limonada de menta. Él me miró con tristeza, como quien mira una casa quemada. Saqué mi cuaderno. Escribí. ¿Por qué te casaste con él? Jacinto se llevó la mano al sombrero. Lo bajó un poco, como para esconderse. Porque algunos contratos no se firman con tinta, dijo. Y porque hay días en que cualquiera de nosotros puede convertirse en nombre ajeno. Escribí. No entiendo. El entendimiento es un lujo, sonrió sin alegría. Y el lujo es un espejo que a veces nos devuelve la cara equivocada. Quise tomarlo del hombro. Fue entonces cuando me fijé en sus dedos. Llevaba un anillo. No era de oro ni de plata, sino de un metal opaco, con 2 iniciales apenas visibles. S y C. Un escalofrío me recorrió. Supe, sin saber por qué, que ese anillo no correspondía a él, sino a alguien que faltaba. Escribí. ¿De quién es ese anillo?
Él apretó la mano, ocultándolo. Del tiempo, contestó. Y el tiempo no se presta. Solo a veces se intercambia. Durante semanas lo observé. Descubrí que cada madrugada, antes de que el sol se atreviera a tocar los tejados, Jacinto cruzaba la ciudad hasta un taller de carpintería en el barrio de San Miguel. Allí, un carpintero casi ciego le dejaba entrar. No eran amigos. No hablaban. Jacinto salía una hora después con una caja de madera que siempre devolvía antes del amanecer siguiente. Una vez perdí el miedo y me acerqué al taller. La puerta olía a barniz y a pan tostado. Toqué. El carpintero abrió lo justo para mostrar. Un ojo opaco como el vidrio viejo. Busco a Jacinto. Escribí. Jacinto es un nombre demasiado corto para el hombre que usted busca, respondió. Y yo no guardo hombres, solo cajas. Se cerró la puerta. Mientras me apartaba vi, a través de una rendija, que en el interior del taller había un retrato colgado torcido. Un joven con traje claro, sosteniendo un violín. La cara era la de Pablo, o la de alguien muy parecido. El corazón me golpeó el pecho con un puño enorme. Esa noche revisé el cuaderno de Pablo otra vez. Entre las páginas, casi transparente, descubrí una hoja que había pasado por agua, con palabras apenas legibles. Si le quitas las cuerdas a un violín, ¿sigue siendo un violín? Si a un hombre le quitas su nombre, ¿sigue siendo el mismo? Decidí que esa pregunta era una llave, y que si había una puerta, debía encontrarla. San Gregorio tenía una biblioteca en la vieja estación de tren. Nadie iba, salvo algún enamorado que buscaba cartas clandestinas entre los lomos de los libros, o un viejo que perseguía el fantasma de una patria perdida en un mapa devorado por el moho. Allí, la bibliotecaria, doña Enriqueta, guardaba más silencio que todos los silencios juntos. Pero era una enciclopedia con piernas, le escribí. Necesito saber si Pablo S. Carrión tenía algún pariente músico. Todos tenemos un pariente músico, dijo, con su humor seco. A veces no es un violinista, sino alguien que sabe tensar el hilo de los días para que suenen. Pero entiendo. Déjame ver. Se fue a una trastienda y regresó con una carpeta gris. Hace años recibí junto con libros donados esta correspondencia. Pensé que alguna vez serviría. Los sobres eran de papel áspero. En el remite, Santiago Carrión. Una carta fechada 20 años atrás decía: «Hermano, aquí el río suena distinto. He encontrado trabajo como músico en un hotel de mala muerte. Toco pero sin cuerdas. No me preguntes cómo. Basta con decir que el público escucha lo que necesita. Si regreso, no me llames por mi nombre. Algunos nombres no sobreviven al viaje, Santiago. S.C. El mismo anillo. La misma sombra. Me temblaron las rodillas. Doña Enriqueta me miró con una compasión que no pedí. Los Carrión, dijo. Me suena que hubo un escándalo con uno de ellos. Falsificó planos, dicen. O cambió la firma de alguien en un proyecto. Fue expulsado de la universidad. A veces en las familias, para sostener la fachada, se cortan ramas enteras. Los muertos o los exiliados son lentes con los que miramos a los vivos. Salí con la cabeza llena de piezas que no encajaban. En la plaza, la jacaranda se deshojaba, vestida de violeta. Jacinto, puntual como la culpa, estaba allí. Me arrodillé frente a él, le mostré el anillo dibujado en mi cuaderno, escribí: «¿Santiago?». Jacinto abrió los ojos, gigantes. Los cerró. Y por primera vez vi, debajo de la costra de suciedad y resignación, a un hombre que llevaba años sosteniendo un edificio con los brazos cansados. «Así me llamaron cuando todavía tenía futuro», susurró. Luego, me llamaron de tantas formas que aprendí a no contestar. Es más seguro ignorar que olvidar. Mi garganta quiso romper a hablar. No lo consiguió. Pero mis manos dijeron: «¿Eres hermano de Pablo?». «No», dijo. «Soy su error». Las palomas se espantaron. El viento cambió de dirección. «Explícame», pedí con tinta. «Hay explicaciones que al contarlas suenan a fábula», dijo. «Pero usted merece la verdad, aunque sea como esos panes duros que hay que mojar en café para pasarlos». Inspiró hondo. «Pablo es un buen hombre. Eso es lo que lo hace peligroso. Los buenos, cuando se equivocan, construyen castillos con su culpa. Yo fui mentor de Pablo. No quería decir hermano, ni padre, ni rival. Fui un hombre que le mostró cómo hacer hablar a los edificios, cómo escuchar la sombra. Lo salvé de una caída, él me salvó de otra. Pero en una ciudad lejana, Santiago Carrión, ese era el nombre que elegí llevar, firmó un plano que no le pertenecía. Apenas una firma. El edificio se vino abajo. Murieron 3 personas, una niña. Si yo me llamara de otro modo, tal vez dormiría. Pero llevo en el anillo los 2 apellidos de un juez que me perdonó la cárcel por falta de pruebas. Después corrí. Cambié de ciudad. Perdí la voz del violín. Me hice pobre. No por destino, sino por defensa. Miró el anillo. Pablo vino a buscarme.
Prometió ayudarme a reconstruirme. Me dio trabajo. Me devolvió la dignidad por un tiempo. Luego alguien descubrió que yo era yo. En San Gregorio, en los papeles, los muertos se multiplican. Para salvar mi pellejo, Pablo me ofreció algo que los hombres no rechazan: su nombre. Durante un tiempo yo fui él. Firmé documentos. Él firmó otros. Hicimos malabares con el mundo. Y entonces se enamoró de usted. Y usted es, sonrió con dolor, una mujer que obliga a los nombres a decir la verdad. El horizonte se cerraba como un libro. El día de la boda, continuó. Alguien puso sobre su reclinatorio una copia del expediente del accidente, con recortes y fotos. Sobre el papel su velo. Y una nota: si te casas, él cae. No apuntaban a Pablo, a mí. Pero su matrimonio con usted nos hacía uno. Al hablar el juez, al pasar los anillos, todos los hilos iban a tensarse, todos los nombres a saltar. Su familia, su madre, la ciudad. El rumor, ya sin cuerda, iba a sonar. Entonces Pablo eligió la cordura de la locura. Casarse conmigo. Convertir la amenaza en absurdo. Caminar de frente hacia el circo. Hizo de su vida un espectáculo, no para humillarla, aunque la humilló, sino para que nadie pudiera seguir el hilo verdadero. Yo lloraba sin sonido. Jacinto me miraba con un cariño simple. Me pidió, agregó, que desapareciera después, que el matrimonio fuese una anécdota, que me esfumara. Yo ya estaba acostumbrado, escribí, mi voz. El silencio llega como medicina cuando el cuerpo no soporta más ruido, dijo con ternura. Usted no está enferma, está protegiéndose. Pero si quiere recuperar su voz, tendrá que seguir el hilo y cortar donde duele. Le mostré una última pregunta. ¿Dónde corto? Jacinto miró el río. En los planos de la obra del Puente Nuevo. En la caja del carpintero ciego. En una carta que Enriqueta no se atreve a leer. Y en la casa de la madre de Pablo. Allí donde las madres guardan. Además de fotos, ciertos cuchillos. Lo dejé, con el corazón apretado, y caminé hacia la casa de doña Matilde, la madre de Pablo. La casa olía a lavanda y a secretos hervidos. Doña Matilde era de esas mujeres que no ríen para no gastar los dientes. Me recibió con una frialdad cortés. Lucía, dijo, no esperaba verla tan pronto. ¿Vino a devolverme los regalos? Saqué mi cuaderno. Vengo a llevarme lo que es mío, la verdad. Se rió con esa risa de cristales que no caen. La verdad. Esa señora insolente que entra sin tocar. ¿Qué parte quiere? ¿La que entiende o la que hiere? La que hiere, pues, escribí. Entonces pase. El salón estaba lleno de fotos. Pablo en uniforme escolar. Pablo en la universidad. Pablo con un hombre mayor que no era su padre recibiendo un premio. El hombre era Jacinto, 20 años más joven, con traje, un violín en la mano. Santiago. Al pie, una plaquita de metal decía: Maestro y alumno 2005. La casa parecía un altar erigido a ese vínculo. Jacinto le enseñó a mi hijo a mirar, dijo Matilde, sirviendo té con mano firme, y a firmar con seguridad. También le enseñó a tener miedo. ¿Usted sabía? Las madres siempre saben, Lucía. Sabemos cuando los hijos entran con barro en el alma, y aprendemos a limpiar sin que los vecinos lo noten. ¿Quién puso los papeles en la iglesia? ¿Cree que una madre quiere ver arder a su hijo? Sonrió triste. No fui yo. Pero sé quién pudo. Los socios de Pablo en el puente. El proyecto estaba en revisión. Había irregularidades. Nada grave, decía él. Nada grave. Hasta que alguien dijo Carrión. El apellido como un fósforo. Jacinto estaba en la mira. Me acercó un sobre. Esto es suyo, dijo. Pablo me pidió que se lo diera si venía a buscar la parte que hiere. Adentro, una carta. Lucía. Si llegas a leer esto, querrá decir que mi cobardía se ha vuelto al menos útil. No sé cuánto daño te hice. Lo único que no puedo cambiar es el amor. Ojalá hubiera sido suficiente. Pero lo cierto es que mi pasado, el suyo, el de Santiago, se mezclaron como tintas mal lavadas. Si me casaba contigo, él iba a ir a prisión. Si no me casaba, tú ibas a ir a una cárcel peor. La del escarnio. Elegí lo que supe. Elegí mal. Jacob, el juez, podía haber hecho la vista gorda. Lo hizo. Pero había alguien más. Alguien que quería mi firma. Alguien que, si no lo complacía, iba a empujar el edificio de mi vida. El mendigo es un espejo. Si quieres encontrarme, no busques en las plazas. Busca donde se guardan los sonidos que nadie quiere oír. Guardé la carta. Doña Matilde se limpió una lágrima que no se animaba a caer. Mi hijo hizo cosas buenas por razones equivocadas. Y cosas equivocadas por razones que parecían buenas. No es un villano. Tampoco un héroe. ¿Dónde está? Donde siempre estuvo cuando el mundo le quedaba grande. En el taller de don Ubaldo el carpintero ciego. Me despedí. Ya sabía hacia dónde. El taller de don Ubaldo estaba vivo incluso en la quietud. Olía a madera nueva,
a resina que todavía habla. Toqué con los nudillos. El ojo opaco se asomó, pero esta vez la puerta se abrió un poco más. Estaba esperando que viniera, dijo, como si yo hubiese llegado tarde a un día pactado. Pase, no tropiece con las maderas. Ellas también escuchan. Entré. El retrato del joven con el violín tenía un marco nuevo. Un día más y lo habrían enderezado. ¿Dónde está?, pregunté con mi cuaderno. En la caja, dijo Ubaldo señalando una caja de madera sobre la mesa. Pero no como usted cree, la caja tenía la forma de un violín. La abrí despacio. Dentro no había instrumentos, sino cartas, recortes, pasaportes con nombres distintos, una llave. Y, en un bolsillo secreto, una fotografía. Pablo y Jacinto, joven y menos joven, sentados en el borde de un muelle, con los pantalones remangados y los pies en el agua riendo. Detrás, una inscripción con lápiz. Si algún día nos quitan las cuerdas, que el aire haga la música. Son iguales, dije con la mano confundida. O se parecen tanto que uno podría pasar por el otro. Ese es el truco. Ubaldo sonrió con una lucidez que desmentía sus ojos. La ciudad ve lo que quiere ver. Ellos jugaron con ese espejo. Uno firmaba donde el otro debía, uno se presentaba por el otro cuando convenía. Nunca por malicia, por necesidad. Al principio para salvar un honor. Después para sostener un proyecto. Al final para protegerla. El problema de los espejos es que se rompen si los miras demasiado. Necesito a Pablo. Escribí con letras casi apretadas. Lo necesita él, respondió el carpintero. Usted es su pedazo de verdad que no supo tocar. Vino anoche. No dijo palabra. Dejó esto. Me ofreció otra carta. El sobre olía a humo de tabaco. Lucía. El juez que casó mi absurdo ha muerto. Nadie podrá repetir el rito para devolvernos las piezas. Jacinto no es mi marido. Es mi deuda llevada al extremo. No te pido perdón. Solo pido que no vivas con la pregunta. El puente que iba a entregar mañana tiene un cálculo mal hecho. Lo hice yo, con prisa, con miedo. Si lo inauguran, puede caer con el primer camión pesado. Necesito que vayas al ayuntamiento. Busca a la ingeniera Emilia López. Ella sabrá leer mis números, aun si están escritos por otro. Si salvamos el puente, quizás salvemos algo de nosotros. Si no puedo volver, recuerda. A veces el silencio no es ausencia, sino una forma de atención. Apreté el papel con tanta fuerza que dejó marca en mi mano. Ubaldo apoyó su palma en mi espalda leve. Vaya, dijo. Yo haré lo mío. Corrí. El ayuntamiento era un laberinto de oficinas con persianas venecianas. Pedí con notas y gestos. Los guardias hicieron chistes sin gracia. Cuando por fin vi a Emilia López, pelo recogido, ojos náufragos de no dormir, le extendí la carta. Monterrubio leyó. Ah, usted no hubo tiempo para chismes. Le mostré la parte del cálculo. Ella entendió de inmediato y palideció. Esto, dijo midiendo el aire con los dedos. Esto es un desvío que el viento no perdona. Si lo dejamos, el viento empujará el puente como un niño empuja a otro en un columpio, con entusiasmo cruel. Se caerá. ¿Quién hizo esto? Se lo dije con la mirada. Vamos, ordenó ya en acción. Reunión urgente. En la sala de crisis, los socios de Pablo, trajes demasiado oscuros para una mañana luminosa, intentaron desautorizarla. Ella los atravesó con una precisión quirúrgica. Yo, muda, fui su eco con papeles, con una claridad que no tenía que ver con la voz sino con la evidencia. Pensé en la niña que murió en el edificio de Santiago. Respiré hondo. Si salvábamos este puente, era también por ella. Llamaron a Pablo. Él no apareció. Alguien dijo que lo habían visto cruzar el río por el viejo puente de hierro, con la mirada de alguien que se está yendo sin que lo noten. Jacinto tampoco estaba en la plaza. Ubaldo no abrió la puerta. Esa noche el viento se levantó con un rugido. La ciudad cerró contra ventanas, agarró las macetas. Las campanas se callaron, como si se tapasen los oídos. En la ribera la obra del puente crujió. Yo, incapaz de quedarme quieta, bajé. Emilia y un puñado de obreros estaban allí, con cascos y linternas, reforzando lo que se podía, atando con tensores los puntos débiles. Necesitaríamos que alguien cruzara hasta el pilar central para asegurar el bloqueo manual, gritó Emilia por encima del viento. Pero nadie está loco. Yo miré la línea del agua. No era una decisión heroica, era una necesidad. Me puse el arnés que alguien dejó. Tomé la cuerda, sentí el frío en la cara y avancé. El viento me empujaba y me devolvía. Las manos, mis pequeñas manos de novia traicionada, se volvieron garras. A mitad de camino vi una figura en el pilar central, luchando con un perno, moviéndose con una agilidad que reconocí al instante. Pablo. Él me vio y negó con la cabeza. Yo afirmé con todo el cuerpo. Nos acercamos como dos animales en el borde de un acantilado. No había palabras, solo una coreografía de dedos, tuercas, miradas que sabían lo que significaba ahora
y lo que significaba espera. Cuando aseguramos el bloqueo, el viento dio un golpe final. Un rugido de despedida y pareció retirarse, como un mar obediente. Las luces de la obra vibraron. Nosotros nos quedamos un instante colgando de nuestras pequeñas certezas. Fue entonces cuando sin aviso algo se dio. Una barra lateral, mal soldada, se desprendió con la violencia de quien no quiere ser parte de la enmienda. Yo perdí el equilibrio. Vi por un segundo el río convertido en boca. Pablo soltó lo que tenía para sujetarme. Nuestras cuerdas se cruzaron. El arnés me apretó. Él, en la maniobra, se golpeó con una viga. Cayó. No al agua. Quedó colgando como un péndulo humano golpeando su hombro contra el acero. «Lucía», gritó su voz diciendo mi nombre. La mía respondió. No como un trueno, como una fuente que, obstinada, brota en el patio más seco. «Pablo». El sonido me atravesó la garganta como una antorcha. Me ardieron los ojos. Lloré una palabra. Repetí otra. Repetí su nombre como quien inaugura un idioma. «Pablo, no te sueltes». Él sonrió en medio de la desgracia. «Tu voz», dijo. Volvió. No se había ido, dije con la certeza de quien encuentra una llave en el bolsillo. Solo estaba esperando que me la pidieras, por favor. Nos ayudaron desde ambos extremos. Subimos. Caímos en el suelo de la obra, jadeando, sucios, vivos. Emilia lloraba de alivio. Los obreros gritaban cosas que nunca se podrían repetir en misa. San Gregorio, a lo lejos, aplaudía con sus persianas. Nos miramos. Yo, con la voz aturdida, dije, «¿Por qué?». Pablo cerró los ojos. «Porque pensé que el silencio te protegería de mí», respondió. «Y porque no supe imaginar una salida en la que tú no salieras herida. Hice lo contrario. A veces, para evitar un dolor, uno fabrica una tragedia. Creí que convirtiendo mi deuda con Jacinto en espectáculo, lo liberaría. Y te liberaría a ti. Soy torpe. Eres responsable», dije con una dulzura dura. «Y eres mío, y yo tuya. Pero no de esa forma medieval en que uno se pertenece como un objeto, sino de la forma en que las voces se reconocen. No me vuelvas a callar con decisiones tomadas en nombre de mi bien». Él asintió con la humildad de alguien que ha visto caer un puente en su cabeza y sobrevivió. «Hay más», agregó. «Quien puso los papeles en la iglesia fue Martín Aguado, socio del proyecto. Quería mi firma para aprobar un desvío de fondos. Cuando me negué, me amenazó con destruir a Santiago. Jugué a la ruleta rusa con tu vida y perdí. ¿Dónde está Jacinto? En el muelle viejo donde nos hicimos esa foto que guardas. Cuando vio que el viento abría la caja de secretos, decidió volver al agua que nos dio un nombre a los dos. No para ahogarse, no te preocupes. Para escuchar. Es lo que hace cuando necesita no escuchar a la ciudad». Nos levantamos. Caminamos hasta el muelle. Jacinto estaba sentado con los pies en el agua igual que en la foto, solo que viejo y cansado de otro modo. «La música vuelve», dijo sin mirarnos. «A veces sin cuerdas». «El puente está seguro», anunció Emilia, que nos había seguido. «Pero mañana habrá que dar explicaciones. Y nombres». «Los nombres son la cuerda favorita del verdugo», dijo Jacinto. «Sin embargo, a veces también son el único instrumento que tenemos para escribir el final correcto». Nos miró. «Yo hablaré», dijo. «Contaré mi historia, mi nombre. Me pondré el anillo no como aval, sino como evidencia. Si tengo que ir a la cárcel, iré. Si tengo que exiliarme de nuevo, me iré. Pero no dejaré que este silencio nos devore». «No estarás solo», respondí con mi voz nueva. «Nadie más caerá». Pablo apretó mi mano. El río, que había sido boca, fue entonces un oído. El juicio no fue un juicio. Fue una audiencia pública en el Teatro Municipal, porque en San Gregorio todo lo importante ocurre bajo un techo que ha visto todas las obras. La gente llenó las butacas, curiosa como siempre. Emilia, firme, explicó los cálculos. Mostró el error, el riesgo, la corrección. Varios socios intentaron doblar la realidad. Pero la realidad, cuando está bien tensada, suena como una cuerda justa. No se deja tocar por cualquiera. Jacinto subió al escenario. No pidió perdón ni lo exigió. Narró, con una gracia rota, su vida con nombres verdaderos y apodos que había llevado cuando la policía estaba a la vuelta de la esquina. Habló del edificio que se cayó, de la niña que no volvió a su casa, del juez que lo salvó a medias, del maestro que fue y dejó de ser. Habló de Pablo, el alumno que había superado al maestro, no en el arte de mentir, sino en el de sostener a los otros. Contó la boda absurda, y cuando la ciudad se preparaba para reír, dijo: «Lo hicimos para salvarla a ella». Las risas se atragantaron. El silencio se sentó en la primera fila, respetuoso. Yo hablé. Mi voz, que había dormido bajo mi lengua, salió como un animal obediente que no olvidaba su condición salvaje. Dije mi dolor, mi humillación, mi rabia.
Dije cómo se me había formado un pan de piedra en la garganta y cómo, al fin, lo había desmigajado para volver a tragar saliva como la gente que no guarda terremotos en el paladar. Dije que el amor no justificaba las trampas, pero que el miedo sí explicaba ciertas torpezas. No pedí cárcel para nadie. Pedí reparación. Para la familia de la niña, para la ciudad, para el puente, para las palabras. Martín Aguado fue llamado. Era un hombre de gestos bonitos, una corbata demasiado roja. Negó todo. Pero las firmas, los correos, los registros bancarios que Emilia y doña Enriqueta, confabuladas como dos brujas buenas, habían encontrado entre cajas de libros y planos, hablaban mejor que él. Martín terminó con las muñecas adornadas con pulseras que no tintinean. Esposas, el juez. Otro, no el del matrimonio circense, dictó una sentencia que parecía escrita por alguien que también había amado y se había equivocado. Jacinto recibió una condena simbólica, conmutada por servicio a la comunidad. Enseñaría música, música sin cuerdas, música del aire, a niños en la escuela pública. Pablo fue inhabilitado temporalmente para firmar obras, pero no se le cayó encima el edificio moral que lo habría aplastado. A mí me devolvieron algo que yo no sabía que habían tomado, el derecho a mi propia versión de los hechos. A la salida, la ciudad era otra, o eso quise creer. En la plaza, las jacarandas habían arrojado sobre la tierra un alfabeto violeta con el que los niños escribían nombres nuevos. Mi madre, que durante meses había masticado lágrimas en silencio para no afectarme, me esperaba con una sonrisa rota y perfecta. «Hija», dijo, «no sabía que tu voz iba a ser tan bonita cuando regresara». «No se había ido», respondí. Se escondía para crecer. Pablo, a mi lado, no prometió imposibles. Dijo, «Si alguna vez vuelvo a creerte frágil, dame un golpe en el hombro, aquí». Se señaló la zona donde aún tenía un moratón. «Y recuérdame que eres fuerte, más que yo». Más que el río Jacinto con su anillo gris se acercó. «Hoy he vuelto a sentir el violín», me dijo. En las manos me cosquilleaba una música. No sé si tocaré de nuevo. No me importa. Enseñar a otros a escuchar ya es tocar. San Gregorio, que había sido un rumor con tejados, se convirtió por un rato suficiente, en una ciudad de respeto. Esa noche Pablo y yo fuimos al muelle. Llevaba yo mi vestido de novia sin velo. No para el rito que se cayó, sino para uno que se levantaba. Él vestía una camisa sin apuro, con una flor en el bolsillo. Emilia y doña Enriqueta, testigos improbables, nos miraban como quien ve una obra que por fin se permite un final justo. El juez, con ojos sabios, sonrió. «No necesitamos papeles», dije yo. «Necesitamos palabras». «Y silencios», agregó él. Nos prometimos con palabras cortas. Nos prometimos también con silencios largos. Las campanas, que lo habían visto todo, tocaron por su cuenta, no por encargo. El río, que siempre tiene por decir, aprobó con un pequeño golpe de ola contra el muelle. En la foto que nos sacaron, sin marcos, sin placas, aparecemos descalzos con los pies en el agua como en la antigua, solo que ahora yo sostengo un violín sin cuerdas. Jacinto está detrás sonriendo. Y en el reflejo, si uno mira con atención, se ve la ciudad completa no como es, sino como puede ser un epílogo, donde el aire aprende a cantar a veces. En las madrugadas de verano, cuando el calor sostiene la respiración de las calles, me despierta una melodía que no viene de ninguna parte. Es el aire que aprendió a cantar entre nosotros. Jacinto enseña a los niños a poner la oreja en las cosas, en la madera, en el metal, en el agua. Pablo dibuja puentes con paciencia nueva, pensando, ahora siempre, en la niña que no volvió a su casa y en esas madres que a veces guardan cuchillos y a veces guardan miedos. Yo, a ratos me quedo callada en la cocina, sabiendo que el silencio no es una ausencia sino un instrumento. Otras veces hablo, digo mi nombre, digo el suyo, digo perdón, quédate, no tardes, estoy. Digo, no más nombres prestados. Digo, escucha, la ciudad que sabe de rumores me devuelve una nueva ciencia. Cómo sostener con las manos vacías la cuerda invisible que nos mantiene unidos. Si un día alguien me pregunta por qué me quedé muda, le diré que no fue un castigo ni una enfermedad. Fue un aprendizaje. Un idioma que tuve que hablar para entender el sonido de los otros. Y si alguien me pregunta por qué seguí adelante, le mostraré el río. Le daré un violín sin cuerdas y le pediré que se siente conmigo a escuchar. Porque a veces para volver a decir sí hay que callar el tiempo que haga falta. Y cuando la voz regresa, trae debajo de la lengua una ciudad entera que por fin se permite el lujo de entender.